15 y muere en 1963. Entonces vive una vida muy breve. Eso. Yo no regreto rien, significa yo no tengo remordimientos, no me arrepiento de nada, de las cosas buenas, de las cosas malas que he hecho, no me arrepiento de lo que he vivido y si alguien se preocupa, que me da igual, prácticamente. Y todo esto, ¿por qué? Porque he descubierto un nuevo amor al final de la canción, en su última palabra, porque ahora yo te amo y todo lo que he hecho antes es como si nunca había existido. Con fuerza y con una voz de la calle. Yo he crecido parte de mi vida en Francia, porque esta familia de circo, que es mi familia, ha viajado continuamente a Italia, pero también Australia, América del Norte, pero de vez en cuando volviendo en Francia, donde durante unos años mis padres tenían una casa a París. Y mi padre, italiano, pero también muy relacionado con la Francia, era muy amigo de ella. Edith Piaf, que era una estrella gigante en su vida, una diosa, por eso está aquí en esta capilla. Pero del otro lado era muy abierto al mundo del espectáculo, al mundo del circo, y se encontraba muy bien, por ejemplo, después de un espectáculo, de entrar en nuestro roulotte y venir a saludar a los artistas, porque ella era de este mundo. Pero por otra razón también, porque el padre de mi padre, mi abuelo, había trabajado con su padre, con el padre de Edith Piaf, y ha trabajado en circos, en la calle, y durante un año y medio, 2 años, estaban los dos espectáculos callejeros de acrobacias y de payaso. Parece que al final se cortó la relación cuando mi abuelo, que había conseguido un contrato, para, un trabajo en un teatro y con una paga del teatro, que era entonces en vez de trabajar en la calle, de tener un sueldo, y descubre que el padre de ella estaba en la calle haciendo parte del número a la cola de la gente que entraba para comprar la entrada, para ver el mismo espectáculo dentro, y él para un remate hacía la cola y hacía maravilla y pasaba el gorro. Y mi padre dice que nunca he visto cosas tan poco profesionales en mi vida, hijo de puta y todo, y que la gente va a pagar para verlos y que han ya visto a mitad del espectáculo antes, y entonces se han cortado las relaciones, pero eso se quedó así como un recuerdo, y la Edith Piaf se recordaba bien de esta historia de su padre Edith, entonces del padre de mi padre. Yo era pequeño niño, tenía 10 años y me la recuerdo. El magnífico también de esta historia de Edith Piaf es que ha llegado además con estas canciones, La Vie en Rose, por ejemplo, una estrella en Estados Unidos, películas en Hollywood, tournees y giras galácticas, esto en todo el mundo, pero su alma y su manera de ser era de la pequeña niña que actuaba con su padre, porque después ella empezó cantando al lado de su padre, que él seguía haciendo sus cosas en la calle. Y entonces esta mujer representaba el pueblo, era orgulloso de ser del pueblo, era de la más baja condición social que puedes imaginar. Por ejemplo, su madre era metamarroquí, bereber, no, ella era bereber, su madre y su padre francés. Y la madre cantaba en variedades, era una cupletista, como se puede decir, pero en Francia muere muy joven, muere cuando creo que Edith Piaf tenía 1 o 2 años, y el padre se queda con la niña, y el padre después viene mandado a la Primera Guerra Mundial. Entonces en 1915 ella nace, 1916 no sabe qué hacer, y deja a la niña en un puticlub, como se dice, en un bordelo,
con unas amigas que ella tenía. Entonces la niña ha crecido toda la Primera Guerra Mundial hasta 1919, finalmente cuando los militares fueron sueltos y dado a la vida civil, y cuando ha vuelto el padre. Entonces sus primeros 4 o 5 años era en una casa de prostitutas. Y después trabajando al lado de su padre en la calle y dando la vuelta con el gorro más humilde, más más desgraciado, más pobre, más imposible, una vida que es... Entonces, esta mujer tan pobre, esta mujer que ha vivido en la calle, que tenía la voz, que representaba también esta voz trágica, pero al mismo tiempo que puede ser tan alegre, ella rechaza todo el dinero que le da. Ha vivido, regalaba el dinero, regalaba la fortuna que se ha hecho después por sus giras y por sus discos, y no ha renegado nada de su pasado, y se encontraba al lado de la gente pobre, al lado de los mendigos. Hasta su nombre, ella se llamaba Gaston, si no me equivoco, pero Edith Piaf, Piaf en francés es el ruido que hace un pájaro de las ciudades, los pequeños, un gorrión. Sí, la pequeña gorrión. Era una mujer muy pequeña, 1,40 m y pico, así, pero con esta presencia y esta fuerza. Te imaginas, en Carnegie Hall, 6.000 americanos a rebotar de gente súper rico de Nueva York, y ella entra en el escenario y le manda toda la mierda y canta con esta fuerza y triunfa. Hace declaraciones contra el sistema capitalista y todo, porque mantiene una visión política muy cañera, y a pesar de todo esto triunfa en los Estados Unidos en una época donde tener opiniones de izquierda no eran tan fácil. Y entonces, por todas estas razones, cuando uno lo pone ahora al lado de las estrellas cantantes, no sé, una Lady Gaga o Beyoncé, mujeres fabricadas al servicio de compañías discográficas que han aceptado totalmente la narrativa de nuestro sistema capitalista, que no dice muy de nada, y que la única cosa que pueden tener esta gente, sí, una voz, sí, pero una voz que no comunica nada más de nada que gritar y cantar. Y entonces, de poder tener todavía el recuerdo de una mujer con carácter, una mujer con fuerza, que ha tenido además un montón de maridos, de amantes, una mujer muy mujer, se dice un hombre que es mujer, y de la mujer que se dice, puta, pero gente guapísima. Yo no sabía, porque yo estuve ayer por allá repasando su historia, hasta el actor americano Marlon Brando ha seguido Marlon Brando en la cama. Muchísimos cantantes, no Gilles Becot, no, bueno, muchos nombres de grandes conocidos han pasado por su cama. Y el famoso boxeador francés Georges Cerdon, que él también era a mitad marroquí, y ella lo describe como su único verdadero amor. Y se encuentran en sus filas este boxeador que era el más grande campeón que la Francia había dado al boxeo. Había siempre encuentros secretos con ella y tal, una historia de amor romántico, fantástico. Y el final que se ve en la película, porque es una película de su vida a la Edith Piaf, hecho mundial, por cierto. Ella lo está esperando en Nueva York después de un concierto en Carnegie Hall, y ¿qué pasa? El avión de Marcel Cerdan se pierde en el Atlántico y muere en un incidente de avión. Y esta canción es... me emociono a veces. Esta canción habla de este amor. Hay que entender que yo la recuerdo pequeño.
No me voy a explicar de tener emociones. Entonces, ese aplauso también lo sé, pero no sé. A lo mejor 2 hostias bueno, entonces, Clara, esta mujer tiene muchísimas razones por estar aquí en esta capilla. Su música sigue y la fuerza de su... Y yo oraba también para pensar en la asociación que había con mi padre, con toda mi familia. Entonces, algo que estas músicas habla algo de profundo dentro de mí, era algo que he conocido. Y lo que amo es la calle, la realidad de los espectáculos de calle de donde yo mismo he nacido. Entonces, por ella, un aplauso como... al final de todo esto no pidemos dinero para las misas, a la diferencia de nuestros competidores de la Iglesia Católica, pagamos también el IBI y pagamos... todo esto para decir que voy a pasar el cepillo. Y si mis lágrimas os han emocionado, pueden dar un poco más en el cepillo. Entonces, seguimos. Y, como he dicho antes, yo creo que vivimos una época de grandes cambios políticos. A lo mejor no se nota, estamos ahí en la calle, tomando cervezas, mirando la tele, y parece que las cosas van adelante. Pero por debajo hay corrientes políticos que se están formando, que están llevando la sociedad así. De un lado, el sistema que existe y que es... finalmente es neofeudalismo, porque el neoconservador ya hemos superado los neofeudalismos. Es un sistema basado sobre desigualancias magistrales enormes, donde lo que se mide es el poder y el dinero, y ese dinero que, a la diferencia a lo mejor del mundo feudal de antes, donde la espada tenía una importancia, ahora matan a la gente a golpes de miles de millones de euros y dólares. Y quitando al pueblo, a la calle, el derecho de manifestarse, de hablar, de decir las cosas claramente. Y pues un grupo de personas, casi a lo mejor, mayoría no lo sé, pero mucha gente que se dejan, que no rebelan, que piensan, bueno, las cosas son así, hay que aceptarlas y todo. Y entonces, en este mundo extremadamente peligroso, hay del otro lado chispas de energía, de positivos. Por ejemplo, lo que ha pasado en estas elecciones en Grecia, es gordo lo que pasó ahí. Unas personas como en España, que hace unos años no era nadie, sino Tsipras, hace 4 o 5 años era un representante de un grupúsculo de izquierda, de extrema izquierda, era nada. Y de repente ahora es jefe del gobierno y además últimamente he visto el sondaje de ayer, que ha crecido todavía, después de las elecciones, donde había conseguido una cosa altísima de votos, la gente está todavía más contenta, porque tiene cojones. El Varoufakis, de vendetta, el Varoufakis, que es el ministro de la Economía, es también de la hostia, era un blogger, uno del blog, que tiene un blog, crítica, también viene de unas escuelas americanas australianas de economía, entonces el tío no es un tonto absolutamente, y va de rockstar, y todo esto. ¿Y qué significa? De alguna parte, a la gente está harto de ser víctimas de un sistema que parece que triunfan los que tienen dinero y los demás tienen a callarse, punto. Y también aquí en España, vamos a ver lo que va a pasar en los próximos meses, pero hay esta corriente. Soy muy orgulloso, por ejemplo, de pensar que una persona como Ada Colau, que ha creado la plataforma a los afectados por las hipotecas, puede tener tanta fuerza.
y además orgulloso porque hace 10 años ella trabajaba conmigo en los espectáculos contra la corrupción que yo había organizado con los autobuses. La conozco personalmente y yo puedo poner mi mano al fuego. Es totalmente utopista. Conoce sus argumentos a tope, es una abogada. Y es de una honestidad, a mi opinión, es como acero inoxidable a nivel de honestidad, es fantástica. Entonces, hay personas que están llegando ahora, que representan la calle, que finalmente quisiera, sino a ciertas personas, nosotros, que dicen cosas y que no quieren ser utilizados como imbéciles por una casta. Pero yo voy a hacer un paso suplementario. No es bastante solo ir a votar. Hay una acción que podemos hacer que es no violento, que Gandhi en su manera ha utilizado, y antes los irlandeses contra los ingleses, porque se llama el boicot. El boicot era un oficial inglés, creo, y los irlandeses han utilizado su nombre, no me recuerdo muy bien, pero va por ahí, sale del mundo irlandés, de la revuelta de los irlandeses contra los lords ingleses, la casta inglés, y estos empezaron a no comprar cosas en las tiendas inglesas, a no hacer, y entonces sale el nombre boicot de un, pero no sé, como por antagonismo, porque a lo mejor este soldado, este oficial boicot inglés ha ido contra esta manera de hacer huelga, una huelga de compras, una huelga de... Pero bueno, nos queda la palabra boicot, Gandhi la ha utilizado a tope, y yo creo que es una arma hoy en día que habría que volver a utilizar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una empresa como McDonald's no tributa nada en España? Consigue pagar la IVA reducido. Yo, por ejemplo, cuando hago un espectáculo teatral, y todos los teatros, 21% de IVA. Pero la McDonald's, 10%. Si el señor Montoro quiere hacer dinero, porque necesita reequilibrar las cuentas, ¿por qué no buscar dinero donde hay el dinero? Y es decir, yo utilizo McDonald's, podría haber utilizado muchos otros compañías. El señor Juncker, que es ahora presidente de la Comisión Europea y tal, que era antes un primer ministro, que era de Luxemburgo, y también banquero, y también organizador de todas las tramas para no pagar impuestos en Luxemburgo como un paraíso fiscal, donde la McDonald's y muchas otras compañías tienen sus sucursales con un chanchullo. La McDonald's paga casi nada de impuestos en España porque dicen que sí venden muchos hamburguesas, pero tienen a pagar los derechos de autor para cada hamburguesa. Derechos de marca y de autor. A nivel gastronómico, no sé cómo funciona eso, pero bueno, dice. Y entonces, mira por dónde está la empresa de la McDonald's, pero la empresa que factura los derechos de autor está en, mira dónde, Luxemburgo, porque ahí pagan nada. Entonces, aquí en España dicen, mira, queremos pagar un dineral a esta compañía en Luxemburgo, y la compañía en Luxemburgo para 5 por porque el Juncker y algunos otros han reescrito todas las leyes para hacer que puedan atraer en su país a las grandes marcas y las grandes multinacionales para los chanchullos a nivel de impuestos. Y esto es solo una cosa. Entonces, una cosa sencilla, yo lo estoy haciendo desde 17 años, en 17 años nunca he ido a comer en McDonald's, por otras razones y tal, pero se puede hacer. Puede ser que si hay constancia, que yo lo estoy diciendo en público, me pueden caer encima por fomentar no sé qué, contra el derecho de libre mercado. Seguramente hay algunos abogados, si quieren, pueden ir, pero si estamos a este punto de tener miedo y no tener libertad de expresión para no entorpecer los chanchullos de los impuestos de las grandes marcas, miren dónde hemos caído y dónde empezar el neofeudalismo, es decir, que hay unos señores que reescriben las leyes como quieren, hacen lo que absolutamente que quieren, y los demás callados. Y si tú hablas un poco, la mordaza y lo que sea, boom, entonces,
de democracia cero. Y podemos ir adelante, por ejemplo, ahora voy a abrir la caja de Pandora, porque estoy grabado también. A mis compañeros, los monologuistas, hola. Y trabajar para la Paramount Comedy, que es Comedy Central en todo el resto del mundo, que también va a saber que en pocos años ya no se va a hablar de Paramount Comedy, se va a Comedy Central. Hasta ahora solo España tenía el nombre Paramount Comedy, porque el resto de la planeta, el marco se llama Comedy Central. Es de un magnato de la comunicación que empezó con Blockbuster, que era alquiler de vídeos. Y que después ha comprado Nickelodeon, Discovery Channel, MTV, todo esto es suyo. Es un tío, tiene 81 años, vive en Los Ángeles, se llama señor Redstein. Y estos tíos ha dicho, yo tengo la declaración hace unos años, lo que he hecho con la música, la declaración con la comicidad, yo quiero tener monopolio de la comicidad a nivel mundial. Y toma, yo como bufón. Dice, ¿cómo yo tengo ya el control de la música a nivel mundial con mi cadena MTV? Y la verdad, lo está consiguiendo. En Alemania, Comedy Central, a lo mejor son 60% de todos los espectáculos, pasa por su compañía. En Inglaterra, en Francia, en Israel también, y en muchos otros países también. Y ahora a llegar también en España. ¿Y qué significa? Oh, sí, tú puedes decir lo que quieres, monologuistas y tal, y entonces estás en la Paramount, te dan dinero para hacer un espectáculo y tal, tú quieres un montón de publicidad cuando estás actuando en la Gran Vía, tienes toda la pantalla de la plaza Callao. Y que por cierto, ¿por qué hay estas pantallas enormes? Se están alquilando nuestros ojos. Tú vas caminando, te ponen publicidades ahí de la Mahu o lo que sea, y cambian hasta el nombre de del metro. Todo esto con una libertad total y absoluta, sin nada. Y un grupo como Paramount o Comedy Central, que es un verdadero nombre, se llama Viacom, si no me equivoco, el nombre de la compañía por debajo. Y bien, estos consiguen el poder económico y poder político y arrasar. ¿Te imaginas si yo tenía mi misa ahora mismo en la gran pantalla de Callao? ¿Y por qué no? Porque el señor Redstein tiene una polla más grande que la mía. La verdad es esa. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces a los amigos monologuistas, entonces tú puedes decir lo que quieres, hacer amor y no una Volkswagen Polo, ¿qué te va a pasar? Estos estilos de comicidad, pero intenta decir algo muy más político. Intenten hablar de Israel y Palestina, por ejemplo, y verá cuánto tiempo durará en el Club de la Comedia. El Club de la Comedia son otros, estoy hablando de la Parma. Y me ha pasado esto, porque es un festival, y en el festival he puesto de ellos, he puesto un vídeo del señor Redstein, que habla de esto, cómo él quiere controlar el mercado con él, y no me invitaron más, se quedó ahí la historia. Entonces, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen en televisión? Mira, tengo mucho humor y os voy a hacer reír con todas estas cosas, pero yo tengo otros chistes que no puedo utilizar porque para pagar mi casa que he comprado y pagar los coches y todo lo que tengo que callarme. Si no, la Mayu no me va a coger como tercero o otro, y digo Mayu puede ser cualquier otra cosa. Y entonces, una de las cosas que para mí tan importante como la libertad de ironizar y de reírse de las cosas, porque todos son, yo soy Charlie, si hablas mal de los musulmanes, tú eres Charlie, y además estás arriesgado, estoy seguro, pero si tú hablas mal del sistema y todo, no te van a matar, pero te matan de otra manera, no te ven, estás eliminado, desaparece. El señor Redstein dice, bueno, esto no lo quiero más en mis emisoras, en mis programas. Y dice esto e elimina
a lo mejor 20 o 25 países diferentes donde estos actores no salen. Está pasando en Francia. Dieudonné, un cómico meta-africano, meta-senegalés, meta-francés, que ha dicho ciertas cosas en favor de la Palestina y con puede acabar en cárcel durante años. Lo conozco personalmente, no comparto todas sus opiniones sobre los judíos, pero del otro lado está utilizando su derecho de libertad de expresión y tiene un público de cientos de miles de personas. Él hace un espectáculo de Dieudonné con 15.000 personas o 20.000 personas vendidos y lo están impidiendo, es decir, que la policía llega y en Francia ahora mismo y cierra los teatros y no autorizan a Dieudonné a hacer sus espectáculos y no veo mucha gente con Yo soy Dieudonné sobre los carteles. Entonces, lo que estoy diciendo es que yo no puedo medirme contra el señor Redstein ni contra la Paramount, pero sí, yo puedo decirlo en mis espectáculos y puedo también decir a la gente, cuidado. Sí, ok, tienes ganas a comer una McDonald's, pero sabes que en este momento este dinero está saliendo de España, no paga impuestos aquí, estás jodiendo la cosa, estás ayudando a personas a defraudar en tu propio país. Otras cadenas, la cadena de Starbucks y todo esto, tienen política sobre sostenibilidad del café y todo esto, y la realidad es que son empresas de miles y miles y miles de sucursales y de cosas, y la única cosa importante es cuánto pueden cobrar y más profito pueden hacer. Entonces, y eso es, entonces, tomas un café, pero vas en un bar. Entonces, son fachas en el bar, mejor fachas, pero de propiedad de ellos, que entran en una franquicia donde este dinero no se sabe dónde va a acabar y dónde finir. Si quieres ir a ver un espectáculo, vas al teatro del barrio y no vas a ver una cosa, no sé qué, que está en la Gran Vía con toda la publicidad. No es difícil. Y además crea una comunidad, porque crea una comunidad de redes de personas que compran en los lugares con personas afines a su mentalidad, afines a sus maneras de pensar. Yo me he comprometido en muchos años con la causa palestina, estuve ahí muchas veces y conozco la realidad, y es terrible lo que está pasando ahí, y de pensar que grandes compañías por atrás dan y contribuyen a la causa sionista con los beneficios hechos con las cosas que vosotros compráis. Estamos hablando de niños maltratados y matados, bombardeos en Gaza y todo esto. Esto es consecuencia de una impunidad. Y esta impunidad va desde no pagar Hacienda en sus países hasta bombardear y atacar un país sin ningún tipo de razón o de estrategia. Y entonces, eso es el espíritu crítico que intento fomentar de mi manera en este pequeño lugar. Como he dicho antes, el placer de pagar el alquiler a mí me otorga el derecho de decir lo que quiere decir la gente, no está de huevo que salen. Pero yo pienso que representa tengo la sensación que en la calle hay mucha gente piensa de esta manera, y estamos viendo que en Grecia también, y han ganado las elecciones la gente que piensa de esta manera. Aquí en España depende de vosotros que ganan también aquí las elecciones de esta manera de pensar, y trabajo mucho en Alemania, trabajo en los países escandinavos. No somos solos, hay mucha gente que comparte estas cosas. Es el momento ahora en estos años de consolidar este movimiento y tener cojones de ser coherente. Con esto, os agradezco a todos coherencia, seguir y ser consumidor coherente también con sus ideales políticos, es lo que estoy intentando decir.